desarrollada, pero en materia petrolera somos de las primeras petroleras del mundo, a la par con ustedes. No tenemos nada que pedirles. Entonces dice un arrogante representante inglés, and what about the corruption? Para los que no saben inglés, yo digo, quiere decir, ¿y qué con la corrupción? ¿No? Y entonces Ocampo Correa le dice, no, ahí sí somos subdesarrollados. Ahí sí no queremos ser como ustedes que saquean países, invaden naciones, matan pueblos, roban sus riquezas. No, ahí sí somos subdesarrollados y queremos seguirlo siendo. La mentalidad colonialista de algunos piensa que nosotros no podemos solo salir adelante, pero nosotros salimos adelante. Hicimos de una empresa que tuvo que expropiarse sin planificación una de las petroleras más importantes del mundo, y tuvimos entre 1938 y 1982 un crecimiento económico de 6.5%. A partir de sus políticas neoliberales hemos tenido un crecimiento de 2%, ahorita anda en 1.5%, y al rato van a salir, ya saben cómo son de perversos en el uso del lenguaje, que tuvimos un crecimiento negativo. Ya no le llaman de crecimiento, sino crecimiento negativo, ¿no? De igual manera, hace 2 semanas vendieron el complejo petroquímico de Pajaritos, pero dijeron que lo desincorporaban, ¿no? O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos, ¿no? Y es tan moderno que hasta habla inglés esa parte de nuestro territorio, ¿no? O los ferrocarriles, que dijeron que iban a ser los más modernos del mundo cuando los privatizaron. Son tan modernos que son invisibles, no existe el ferrocarril en nuestro país para transporte de pasajeros, ¿no? Es una barbaridad, pero históricamente les da Porfirio Díaz las concesiones y no pagaban impuestos de importación, impuestos de exportación, impuestos de producción, no pagaban nada. Viene la revolución, Madero en 1912 plantea un impuesto de 2 centavos de peso por tonelada de petróleo exportado, y las transnacionales dicen, es confiscatorio ese impuesto, vamos a quebrar, ¿cómo se atreve? Cada quien saque sus conclusiones, a los 6 meses lo depone un golpe de Estado y lo matan. Se viene la revolución nuevamente, se es depuesto Huerta, se da la guerra civil, triunfan los constitucionalistas, se da el constituyente del 17, que en realidad se hizo una reforma a la Constitución de 1857 con 4 artículos básicos. El tercero, surgido de la vida de millones de hombres y mujeres que lucharon en la revolución. El tercero, educación laica, pública, gratuita y laica inclusive en las escuelas privadas. Eso decía el artículo tercero. Ese ya lo liquidaron. Ahora pretenden en las escuelas públicas dar educación religiosa, que es en realidad adoctrinamiento católico. Quieren de 7 a 8 en las escuelas públicas enseñar el catecismo, y de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad, que no pueden explicar porque es misterio. Bueno, el 123 lo liquidaron también, ¿no? Ahora que hicieron hace un año la reforma laboral, a ver si no interrumpimos al compañero en su llamada, el 123 de la reforma laboral, liquidado al acabar con la Ley Federal del Trabajo de 1931. La gente no tiene derecho a aguinaldo, a vacaciones, a seguro social, a jubilación, a pensión, a antigüedad, ni a descanso, porque les van a pagar 8 pesos la hora. Es una infamia. Y sin tocar el 123 liquidaron los derechos laborales, diciendo que con eso iban a generar no sé cuál cantidad de empleos, y no han generado ni uno. El 130 del Estado laico, han pasado también por él sin tocarlo en términos generales, aunque Salinas sí le hizo algunas reformas, y ahora van sobre el 27, con la caradura de decir que es la reforma del general Lázaro Cárdenas. Yo no dejo de asombrarme que haya gente que lo crea, porque en internet se pueden meter a ver la redacción de la reforma que hizo el general Lázaro Cárdenas y compararla con la de Peña Nieto, y se darán cuenta que miente. Tenemos el lugar 107 en 108 de lecturas en el país, es una tragedia, pero si no quieren leerlo, porque les cueste esfuerzo, pueden o escuchar el discurso del general Lázaro Cárdenas en YouTube, lo ponen y dura 11 minutos.
ni siquiera es muy grande, y ahí están todos los agravios de las transnacionales petroleras. Fuimos el segundo productor de petróleo crudo del mundo en los años 20 del siglo XX y el país no recibió nada. Mientras que los pueblos y ciudades mineras por lo menos tienen bonitas ciudades coloniales, Tampico, que era el puerto de salida, es más feo que un pleito machetazos, un pobre lugar. Nunca recibió ni una escuela, ni un hospital, ni un camino, ni una nada. Saquearon el país de manera bárbara. Carranza quiso reglamentar el 27 y las petroleras presionaban diciendo que el artículo 27 constitucional era espurio y que el petróleo no le pertenecía a la nación mexicana sino a ellas. Obregón, que era un hombre firme, 3 años no fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos por presiones de las petroleras, y en su último año de gobierno, era de 4 en ese periodo, fue obligado a firmar los acuerdos de Bucareli que decían que el artículo 27 no era retroactivo, dicho en otras palabras, que el petróleo no nos pertenecía a los mexicanos, sino le pertenecía a las petroleras. Y fue hasta que llega el presidente Lázaro Cárdenas, que en 1937 se forma un sindicato único petrolero y piden un contrato colectivo de trabajo que alcanzaba los 26 millones de pesos en salarios y prestaciones. Las petroleras dicen que no lo pueden dar, se van a huelga, interviene el gobierno, se hace una convención obrero-patronal, dura 6 meses y no avanza nada. Finalmente se van a huelga los petroleros mexicanos, se hace un efecto fuerte en el país porque paraliza prácticamente toda actividad económica, el gobierno interviene, no les hago la historia larga, el sindicato alega conflicto económico, se hace en un mes un dictamen de 2.600 cuartillas, 100 hojas de dictamen, 40 conclusiones de todos los agravios de las petroleras y se llega a la conclusión que pueden perfectamente pagar el contrato colectivo. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ratifica el dictamen y las petroleras dicen no lo pagamos, no podemos, vamos a quebrar si pagamos ese contrato que además vale 41 millones de pesos. Se amparan y entre que se amparan y resuelve la Corte, empiezan a sacar sus capitales, promueven la salida de capitales y generan una crisis gravísima económica encaminada a reventar al gobierno del general Lázaro Cárdenas. Cuando el general Lázaro Cárdenas denuncia esta maniobra, las petroleras dicen sí, nosotros estamos promoviendo la salida de capitales. Ese era su nivel de arrogancia y de prepotencia. La Suprema Corte de Justicia, que no estaba integrada por una pandilla de canallas como ahora, decide que sí procede el aumento. Y las petroleras dicen que no lo dan. Y todavía en el despacho del presidente Cárdenas se reúnen en un último intento y las petroleras dicen no tenemos 41 millones. Y Cárdenas les dice son 26. ¿Y quién nos dice que sean solo 26? Dice un representante de las petroleras. Y el presidente Cárdenas les dice yo, presidente de la República. Y le responden usted burlonamente. Se termina la reunión, no hay solución y el presidente Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, expropia a las empresas petroleras. Una vez expropiadas, las petroleras regresan y dicen sí tenemos los 26 millones y entonces yo supongo que esa es pura especulación mía, que el presidente Cárdenas descantó la de llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste y mantuvo la expropiación. En fin, bueno, pues no paró ahí el tema, no paró ahí. Las transnacionales bloquearon económicamente al país, no le permitieron entrar un tornillo, un equipo, destrozaron maquinaria, se llevaron los altos mandos y el país tuvo que integrar en una sola empresa 20 o 30 empresas sin altos mandos, sin refacciones, sin maquinaria y así como son de capaces los trabajadores y trabajadoras mexicanos, no solo estuvieron a la altura de los retos, sino hicieron la epopeya de sacar adelante la empresa petrolera y construir una de las petroleras más importantes del mundo. Se construyeron las refinerías, se construyó la petroquímica privada era de las más importantes del mundo, sostenida en la petroquímica de petróleos mexicanos, hasta que llegaron los neoliberales. Y es Salinas el que hace pedacitos Pemex, parte exploración, parte refinación, parte petroquímica, privatiza la petroquímica y ahora salen con la barbaridad de que Pemex pierde. ¿Cómo va a perder si les enseñé el cuadro de 69.600 millones que vendió, que tuvo de utilidades duras el año pasado? Es que Pemex Refinación saca el barril de petróleo, exploración,
y se lo vende a Pemex Refinación en $100, pero si a ti te costó 6.50 y eres la misma empresa y es el mismo país, es absurdo lo que se está haciendo. Y en vez de tener una empresa integrada como se tenía, se descuartizó y además se privatizó una parte que se llama Pemex Internacional SADCB, que comercializa en el exterior todo lo que Pemex exporta y mete la importación de gasolina y de diésel, sobre todo, y no le da cuentas a nadie porque es SADCB, cuando es de Petróleos Mexicanos, parte de los enjuagues que hizo Carlos Salinas. Espero que con esta exposición inicial haya quedado claro que es una absoluta mentira lo que están planteando. Lo de entrar a aguas profundas y que el efecto popote, una sarta de necedades. Si Estados Unidos pudiera hacer el llamado de ellos efecto popote y pudiera llevarse nuestro petróleo, nos pediría reformar el 27 y 28 constitucional para que hiciéramos juntos el negocio, o se lo llevaría. Pero si nos robó la mitad del territorio, o sea, eso no tiene ninguna consideración de nada, es puras cosas sin sustento lo que están planteando. Yo espero estar transmitiendo la gravedad del tema, porque si se entrega a Petróleos Mexicanos el petróleo, no solo perderemos el 40% del presupuesto nacional, que además van a buscar que lo pague el pueblo de México con IVA, alimentos y medicinas, y aumentando el IVA de 16 a 19 o de 16 a 22%. No solo es eso, sino perderíamos la independencia y la soberanía económica que nos queda. No volvería a haber un presidente de la República, serían gerentes de las petroleras las que estuvieran en ese lugar. Porque para los que creen, aquí hay muchos jóvenes, pero la memoria sí les alcanza, ¿no? Para los ejemplos que voy a poner. Para los que creían que no podía haber peor presidente que Fox, llegó Calderón, ¿no? Que usó además la presidencia. Y para los que creían que no había peor presidente que Calderón, llegó Peña Nieto, ¿no? Para que quedara claro que siempre puede ser peor, ¿no? Entonces, miren, y meto un tema que no es aparentemente de la conferencia, pero que sí es, y que hoy he estado rondándonos todos los días. El magisterio está protestando desde hace varios días en la Ciudad de México. E histéricos, los representantes de los medios, los conductores, piden que sea referido el magisterio. Yo pregunto,